Me alegra estar aquí compartiendo con vosotros el fin de semana todos los conocimientos y las actividades del encuentro. Y bueno, tengo ante mí el reto de comprimir una ponencia de 2 horas en menos de hora y media, así que a ver cómo salgo airosa. Si tengo que cortar antes de tiempo y alguien está interesado en seguir hablando de esto, pues estoy a vuestra disposición durante el fin de semana para cualquier cosa que queráis preguntarme o para crear las diapos que queden por mirar y todo eso, ¿no? Bueno, me toca empezar con mi ponencia. Y tiene sentido ser la primera porque, como vais a ver, el coaching es una especie de gran paraguas que acoge prácticamente a la totalidad de los aspectos que vamos a estar viendo a lo largo del fin de semana. Los acoge, los entrena y los integra. Entonces, bueno, pues voy a empezar la ponencia comentando esta imagen que he seleccionado para la portada. ¿Coaching qué quiere decir? Coaching, lo voy a decir ahora mismo. Si esperas un segundo, enseguida lo digo. Pero para adelantarte algo, no te quedes así todavía esperando. Coaching significa entrenamiento, más o menos, ¿no? Entrenamiento, más o menos. Es un proceso de desarrollo personal para conseguir un objetivo. Entonces, se entrena a la persona para que consiga ese objetivo. Pero ahora voy a hablar más de eso. Entonces quería comentaros esta imagen en la que se ve a una persona que está ahí en una especie de cápsula espacial, está viviendo, también podría ser un capullo, ¿no?, de crisálida, está viviendo un proceso de transformación. Se está transformando, decimos en coaching, en la mejor versión de sí misma. En coaching anti-aging podríamos decir se está transformando en una versión ageless. Ageless significa sin edad. Y un poco en anti-aging llamamos ageless a ese tipo de personas que no podemos calcularle la edad. ¿Pero qué edad tiene? Pues no lo sé. ¿Pero es vieja? No, en absoluto. ¿Pero es joven? Sí. No es una adolescente, tampoco es una jovencita, pero es joven. Podríamos decir en plenitud, ¿no? Y también me gusta el término madurez, porque maduro es algo que está en su plenitud, ¿no? Lo que pasa es que la madurez tiene una connotación peyorativa porque es algo que está maduro y apetecible y en su plenitud, pero le quedan los días contados, ¿no? Entonces, para dejar de estarlo, para pasarse. Y eso es lo que queremos evitar en anti-aging, que eso no ocurra, ¿no? La razón para querer rejuvenecer no es únicamente la de dar respuesta a una sociedad como la nuestra, que profesa un culto quizá excesivo a la juventud, sino la necesidad íntima que tenemos las personas de conseguir bienestar físico, calma y claridad mental y de prolongar eso a lo largo de una vida cada vez más longeva. Esa es la razón profunda por la que realmente queremos lograr este objetivo del rejuvenecimiento. Entonces, aunque esta imagen me gusta mucho y bueno, una nave espacial es un vehículo, un poco yendo a contestarte, coaching en realidad significa carruaje, coche, vehículo, ¿no?, que nos conduce ese vehículo desde donde estamos en el momento presente a donde queremos estar. No es una terapia, no cura patologías, para eso están otros profesionales, simplemente sirve para entrenar a personas para que consigan objetivos. Y la metodología que se utiliza, el vehículo que se utiliza, es la metodología de coaching. Podríamos definirlo como un proceso de entrenamiento en donde un coach, un entrenador, prepara, facilita, acompaña a una persona para que consiga un objetivo que quiere conseguir, un objetivo personal o profesional. Cualquier tipo de objetivo que la persona quiera lograr, pero que sin embargo no se sienta capaz de conseguir. No estoy diciendo que no sea capaz, estoy diciendo que ella no se siente capaz, no sabe que tiene potencial para lograrlo y como no lo sabe, necesita un coach para darse a luz a sí misma, para dar a luz a esa mejor versión de ella misma, ¿no? Está considerada la metodología de coaching como la metodología más rápida, más potente y más eficaz que se conoce en la actualidad para lograr resultados. Pensad que un proceso estándar de coaching viene a durar 3 meses, aproximadamente 12 sesiones. En este tiempo las personas consiguen objetivos que a lo mejor llevan años queriendo lograr. Entonces es muy potente.
No voy a hablar más de coaching porque no es el objetivo de la ponencia, pero a lo largo del fin de semana, quien quiera más información sobre coaching, pues encantada de compartirla con vosotros. Entonces, si esto es coaching, como una introducción muy breve, el coaching anti-aging sería la aplicación de esta poderosa metodología de coaching a un protocolo anti-aging, que tiene como objetivo el protocolo el rejuvenecimiento y la longevidad de las personas que quieran lograr vivir muchos años en plenitud de facultades físicas y mentales. Como habéis visto, la foto que he puesto, hay una persona queriendo hacerlo, porque no es corriente, o sea, parece que sí, pero muchas personas me dicen, bueno, ¿y quién quiere vivir tantos años? Bueno, es una opción, es respetable, pero para quien quiera, y quien quiera vivir con plenitud, es posible. Y esto es lo que hacemos en Coaching Anti-Aging. Entonces, ¿qué es un protocolo anti-aging? Es un conjunto de actuaciones de probada eficacia tomadas del ámbito de la ciencia, de la tecnología y de las terapias de integración cuerpo-mente que tienen como objetivo el rejuvenecimiento y la longevidad de las personas. Aquí veis imágenes diversas de actuaciones de distintos ámbitos que tienen todos como finalidad el rejuvenecer y el conseguir que las personas vivan muchos años con plenitud. Estos protocolos son cada vez más potentes y más eficaces. Son capaces no solamente de frenar, sino en muchos casos ya revertir la edad biológica por debajo de la edad cronológica. Hoy día ya en la actualidad es posible revertir la edad biológica hasta en 20 años por debajo de la edad cronológica. Esto es una realidad, científicamente se puede. Entonces, como vamos a ver a continuación, estos protocolos son muy extensos y exigentes y son difíciles de llevar a cabo con éxito si no es con la ayuda de entrenamiento profesional. Por eso el coaching aquí encaja perfectísimamente, porque es como la pieza del puzzle que le faltaba al tema del anti-aging, porque todos los médicos con los que hablaba me decían, sí, es que tenemos protocolos en nuestras clínicas, pero es muy difícil que el paciente los siga. Entonces el coaching es lo que encaja a la perfección aquí. Entonces el coaching se muestra como el método idóneo para cambiar las creencias, los hábitos y los comportamientos que nos envejecen. Y a continuación o simultáneamente ir implementando de manera coordinada las distintas actuaciones del protocolo anti-aging que se ajusten a las circunstancias de las personas, ¿no? Para rejuvenecerlas. Fijaros que he intensificado en particular creencias, ¿no? Porque las creencias, la propia creencia de que vamos a envejecer ya nos envejece. Lindenberg, un filósofo alemán del siglo XVIII, ya decía entonces que nada envejece con más rapidez que pensar con intensidad que nos hacemos viejos. El hecho de pensar que estamos envejeciendo ya nos está envejeciendo. Entonces cambiar esa creencia pues es fundamental para nosotros. Aquí hay un par de coaches, y el coaching es muy común cambiar creencias limitantes, forma parte de las herramientas que utilizamos los coaches, ¿no? Las personas tenemos creencias poderosas que nos empoderan, nos abren puertas, nos permiten aproximarnos a nuestros objetivos en la vida, y después hay creencias limitantes que nos cierran puertas, ¿no? Entonces esas creencias tenemos la posibilidad de cambiarlas en coaching. Entonces, en el coaching anti-aging es más retador todavía, porque la creencia del envejecimiento no es solamente una creencia limitante, es un paradigma, porque es una creencia que es compartida por la totalidad de la comunidad, entonces tiene un peso enorme. Pero los paradigmas se pueden cambiar, cuando les llega la hora se cambian, ¿no? La historia está repleta de paradigmas que se han cambiado cuando les ha llegado la hora. Bueno, aquí tenemos un poquito para comentar lo del cambio de paradigma. Fijaros cómo es el cambio de estereotipo de la edad, del envejecimiento, cómo ha cambiado en solo 30 años. Fijaros, a la izquierda tenemos imágenes de actrices americanas de hace 30 años, y a la derecha, pues, equivalentes en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, ya se está viendo un cambio muy grande, ¿no? Esto no es nada más que el comienzo, porque la ciencia y la tecnología trabajan a nuestro favor, ¿no? Entonces, por un lado, los avances de la ciencia, los avances de la tecnología y el propio cambio de paradigma que estamos trabajando,
pues hará que la masa crítica de personas que pensemos que no hay que envejecer de la manera convencional, pues cambie el paradigma. Entonces, ese cambio de paradigma, bueno, por supuesto también los avances, explicar los avances de la biología molecular, en particular la biogerontología, que es la parte de la ciencia que estudia el envejecimiento, ¿no? Ellos saben, los biogerontólogos saben cuáles son los factores que hacen envejecer a la célula. Son 7. Tienen que ver con la longitud de los telómeros, tienen que ver con algo relacionado con las mitocondrias de la célula. Son 7, yo no me sé el nombre de memoria de todos, pero ellos conocen cuáles son esos factores que envejecen a la célula y saben también qué tienen que hacer para evitar que eso ocurra. Lo que pasa es que de momento no pueden hacerlo porque no tienen la tecnología adecuada. Pero todos sabemos a la velocidad que avanza la tecnología, que se desarrolla. Entonces ellos prometen que en los próximos 20 años, gracias al desarrollo de la tecnología, contando con la tecnología adecuada, van a poder manipular los factores distintivos del envejecimiento de la célula. Eso significa el final del envejecimiento. Va a terminar el envejecimiento. Dará lugar a otras problemáticas, otra índole, pero el envejecimiento, las personas que ahora mismo no han cumplido 49 años, que es un poco el límite donde realmente empieza el envejecimiento, es que no van a envejecer nunca. En cualquier caso, este señor que se llama Aubrey de Grey, que es uno de los ideólogos, un científico que está liderando, uno de los que está liderando aspectos relacionados con el anti-aging, suele acabar es el presidente de una fundación que se llama la Matusalem Foundation, y entonces él suele acabar sus charlas diciendo: procura mantenerte sano los próximos 20 años, porque si lo consigues podrás vivir 300. Podéis escucharle en esa web, en TED.com, que además es una web que os recomiendo muchísimo porque es súper interesante, no solo para temas de anti-aging, sino para cualquier. Es una plataforma de conocimiento muy buena para todo tipo de aspectos, ¿no? Entonces, el nuevo paradigma, en ese nuevo paradigma la idea de envejecimiento será sustituida por la idea de longevidad. Longevidad como una consecuencia de la evolución a la que hemos llegado como seres humanos. Un ser humano evolucionado es un ser humano que sabe, que conoce y sabe gestionar su cuerpo, su mente, sus emociones, y que también sabe cómo mantenerse comunicado, conectado con su parte espiritual. Si una persona que es capaz de gestionarse a todos esos niveles desea frenar su envejecimiento y mantener su vitalidad, lo va a conseguir. Entonces, pero estos son los fundamentos, ¿no? A ver. Bueno, en este sentido, dedicar tiempo, atención y recursos a lograr el objetivo de rejuvenecer, pues nada tiene que ver con una moda frívola y superficial, sino que se trata de una nueva filosofía de vida, mucho más consciente y más feliz para personas que desean vivir muchos años en plenitud. Esto es lo que realmente queremos hacer en Coaching Anti-Aging. Y es la responsabilidad de nuestra generación. Por supuesto tenemos otras responsabilidades, ¿no? Pero una de ellas es esta, pues enfrentar este cambio de paradigma del envejecimiento con los recursos científicos, tecnológicos y humanos de los que disponemos, ¿no? Entonces me preguntaréis, vale, ¿y por dónde se empieza? ¿Cómo se hace eso, no? Bueno, pues esto se empieza con algo que se llama marcadores del envejecimiento. Normalmente solemos empezar con una analítica que nos va a dar los parámetros de qué edad biológica tenemos, cuál es nuestro nivel de envejecimiento y también a la velocidad a la que estamos envejeciendo. Entonces, esta analítica es interesante hacer porque al cabo del proceso vas a poder volver a repetirla y vas a poder demostrar, no solamente porque te miras al espejo y te ves que estás mucho más joven y porque te sientes mucho mejor y más fuerte, sino porque además vas a poder chequear que tus marcadores realmente han bajado, ¿no? Como se esperaba. Bueno, estos son los marcadores biológicos del envejecimiento. Los vamos a pasar porque quiero resumir esto un poco, ¿no? Únicamente añadir que se hacen analíticas genéticas que además
indican la predisposición genética que tenemos a desarrollar enfermedades. Eso no quiere decir que tengamos que desarrollar, es una tendencia, es como un código de barras, no tiene por qué activarse. Se puede evitar a través de la alimentación, a través de la gestión de emociones, a través de cosas que se hablarán a lo largo del fin de semana, ¿no? Pero bueno, estas analíticas permiten una medicina muy personalizada y merecen mucho la pena el hacerlas, ¿no? Y después la analítica del estrés, que es estupenda porque es muy asequible económicamente hablando, nos dice a la velocidad que estamos envejeciendo y después pues marcan las pautas para poder hacer seguimiento y ir resolviendo esto. Bueno, estos son los marcadores biológicos de los que se parte, estos son los marcadores cognitivos que se van cambiando, que también se chequean, también se miden y también se van modificando con la edad, nos da el índice de envejecimiento. Entonces, el cuerpo funciona de manera holográfica. Cuando tú mejoras un marcador, automáticamente, clac, 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 se produce como un efecto dominó y mejora a los demás. Si, por ejemplo, estás entrenando, haces entrenamiento físico y desarrollas la musculatura, automáticamente la densidad ósea también se mejora. También por el mismo efecto del propio entrenamiento, desarrollas la capacidad aeróbica, pues el sistema inmunitario también va a mejorar. Entonces es muy bonito entrenar porque vas viendo cómo unas mejoras se van solapando y van atrayendo a las demás. Y hay una relación, obviamente, eso lo hemos sabido desde siempre, entre la psicología y la biología, ¿no? Cuanto mejor es la biología de la persona, mejor está psicológicamente, y al revés, cuanto mejor está la persona psicológicamente, también su biología se ve mejorada, ¿no? Bueno, estos son los aspectos que yo trabajo en mi programa de coaching anti-aging. Entonces, bueno, tampoco los vamos a... Después voy a mencionar algunos con más detenimiento, ¿no? Pero bueno, son estos y estos. Y como veis, pues es lo que os decía, son procesos largos y exigentes. Entonces, sin coaching es difícil, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se aprende, se asimila y se integra todo ese trabajo? Entonces, es una buena pregunta porque efectivamente se necesitan unas dosis muy grandes de determinación, de motivación y de entusiasmo para llevar adelante con éxito un protocolo anti-aging. Por todo esto, porque puede resultar pesado, porque se rompe la rutina, porque se dejan de hacer cosas que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, porque da pereza, porque exige tesón y una gran disciplina que se puede venir abajo en unas pocas semanas, ¿no? Como tantas cosas que hemos empezado y hemos abandonado, ¿no? Entonces, contar con un coach es lo que aquí marca la diferencia. Por eso es la razón de ser de la especialidad a la que me dedico. Son imágenes de una sesiones de coaching, ¿no? Pueden ser presenciales, pueden ser a distancia, por teleconferencia o por teléfono, pueden ser individuales, pueden ser en pequeños grupos. Entonces, el coaching lo que hace es que proporciona el espacio apropiado y seguro en donde las personas van a poder conocer, explorar y llevar a la práctica las actuaciones de protocolo anti-aging, porque si os dais cuenta, la cantidad de información de la que se dispone hoy día en las revistas, en internet, es enorme la cantidad de información que hay, de tratamientos, de vitaminas, de todo, ¿no? Entonces la gente está un poco perdida, está un poco despistada, y bueno, y de todo esto, a mi amiga le va bien, pero a mí, ¿qué hay que hacer, no? Hay mucha saturación de información. Entonces el espacio de la sesión de coaching es el apropiado y es seguro para ir chequeando todas esas opciones y ver lo que realmente le encaja y le va bien a la persona. Además facilita el enfoque, la estructura y la motivación para poder llevar a cabo adelante el proceso del protocolo anti-aging. En cada tramo del proceso el coach lo que hace es que motiva a la persona pues dándole información muy práctica en relación a los tratamientos, a las terapias, a lo que la persona necesita en ese momento, apoyándole y bueno, ayudándola a clarificar sus ideas, a tomar decisiones y a diseñar planes de acción realistas que encajen con su estilo de vida. No son planes estándar, los mismos para todas las personas. Cada persona pues está lo más customizado posible, ¿no? El coach impulsa el proceso de cambio y de transformación de la persona a lo largo de un proceso
de 6 meses. Antes os había comentado que un proceso de coaching convencional eran 3 meses, dije antes, ¿no? Pero el coaching no es estándar, el coaching anti-aging es un proceso, es una especialidad más sofisticada, entonces requiere más tiempo. Los cambios empiezan a verse enseguida, el cuerpo es muy agradecido y enseguida vas a ver un montón de cambios y la persona va a estar muy estimulada por eso. Pero en realidad se necesita todo este tiempo para que el cuerpo realmente pues vaya asimilando y vaya articulando unas mejoras con otras, hasta que al final, a los 6 meses, se van a poder comprobar todos los cambios, no solamente externamente, sino a través de las analíticas, ¿no? Bueno, aquí se ha dejado algo, bueno, pero voy a adelantar. Al final lo que hacemos es hacer que el cliente establezca un pacto, le proponemos que establezca un pacto consigo mismo, ¿no? Con su salud y con su bienestar, ¿no? Eso le va a llevar a una nueva manera de vivir su vida. Porque claro, no va a estar haciendo toda su vida coaching, ¿no? Tiene que haber un momento en que la persona sienta todos estos cambios ya integrados y ya sea capaz de llevarlos adelante sin necesidad de estar con su coach, ¿no? Finalizado el proceso, los participantes ya tienen una visión personal e interna de lo que es el envejecimiento. Ya no es la visión estándar, esa que decíamos, ¿no? En esta visión, ellos tienen mayor control del paso del tiempo por sus cuerpos y por sus mentes. Han aprendido a disfrutar con los nuevos hábitos de vida. Ya no es hoy que tengo que comer esto, o que no puedo comer esto otro, o qué horror que tengo que ir al gimnasio, o que tengo que hacer... No, realmente se disfruta con todo eso, ¿no? Pues que si no, no tiene sentido. Y son capaces de construir con eso un tipo de vida nueva, que está en sintonía, es coherente con el tipo de persona ya más evolucionada que se han convertido a lo largo del entrenamiento, ¿no? Y saben cuáles son las herramientas, cómo se utilizan y cuándo para lograr ese bienestar físico y mental que necesitan. Y, como os decía antes, pues forman parte de esa nueva tipología, ageless, sin edad, de manera que los años van a seguir pasando, van a seguir cumpliendo años, pero eso es una referencia cronológica muy interesante porque todos queremos cumplir años, tiene que ver con la experiencia que vamos acumulando de la vida, es maravilloso vivirlo, pero ya no van a envejecer del modo tradicional. Yo no trabajo completamente sola en esto. Es un abanico tan grande de actuaciones que yo me apoyo en profesionales, ¿no? Entonces, bueno, pues es un trabajo de colaboración multidisciplinar, trabajo con profesionales de todas las disciplinas, ¿no? No quiere decir que en todos los casos tengamos que contar con todos. Hay casos en los que no se cuenta con ninguno porque la persona no lo necesita, pero si es preciso, pues hay referencias a las que recurrir y yo me apoyo en ellas. Vendría a ser un poco el coaching en el centro y todas las demás actuaciones pues coordinándose desde ahí. Bueno, sería la primera parte de la presentación y a partir de ahora lo que quería hacer, expuesto un poco en términos generales lo que es el coaching anti-aging, es en la segunda etapa de la charla es chequear un poco algunos de los aspectos de mi programa, ¿no? Muy superficialmente, porque como a lo largo del fin de semana se va a estar hablando de casi todo esto, pues tampoco quiero... Bueno, dijimos que el tema del cambio de paradigma era importante, pero eso ya lo hemos mencionado, así que no voy a insistir en eso. Pero sí que me es muy interesante trabajar con mis clientes el tema... hacerles conscientes de que somos energía, de que hay un campo energético que está sosteniendo el campo material, tangible de lo que somos, ¿no? Porque el tema del anti-aging es más fácil, aunque cognitivamente se llegue con muy buenos resultados a cambiar la creencia limitante de que voy a envejecer como envejecieron mis abuelos y mis bisabuelos. No, ellos van a saber que eso no es así, pero después es más fácil también que lo experimenten a nivel energético. Entonces, al principio, yo siempre les pongo este ejemplo, ¿no? de entrada. Para los que no saben, no son conscientes de que somos energía,
pues yo les pongo el ejemplo de que, bueno, ¿hay aquí alguien que no sea consciente de eso y en ese caso pasamos el ejemplo? ¿Queréis que lo hagamos o...? ¿Sí? Bueno, pues lo decimos. Yo les digo, mira aquí, ¿qué ves? Y me dicen, pues tu mano. Y sí, pero ¿qué veis? Bueno, pues un guante de piel, con uñas, se transparentan las venas, algunos huesitos. Vale. Y si le pongo una lupa, ¿qué verás? Y me dicen, pues veré el capitoné de la piel, los poros, algún vellito, un poco esto, ¿no? Vale, yo les pregunto entonces, pero sigue siendo mi mano, ¿no? Y me dicen, sí, es tu mano. Vale, y si en lugar de la lupa le ponemos un microscopio, ¿qué verás? Entonces me dice, pues veré los tejidos, la dermis, la epidermis, dependiendo de la potencia que tenga el microscopio. Y sigue siendo mi mano, ¿no? Y sí, es tu mano. Pero estarán viendo algo así. Y si en lugar de un microscopio convencional le ponemos un microscopio atómico, ¿qué verás? Entonces, lo que se verá es esto, algo parecido, ¿no? Y sigue siendo mi mano. Porque quiere decir que detrás de todo lo tangible, de todo lo material, hay un campo energético que está sosteniendo todo lo material. Y dependiendo de cómo esté ese campo de energía en permanente transformación, que es lo que es el ser humano, es un campo de energía inteligente en permanente transformación, en interrelación constante con el medio ambiente que nos rodea. Entonces, bueno, pues es muy interesante. Trabajamos mucho en las sesiones de coaching el aspecto energético para que la persona sea consciente de su energía y aprenda a gestionarla. ¿Cómo se gestiona la energía? Fundamental. Bueno, los temas de nutrición. La nutrición es uno de los pilares, bueno, es un pilar fundamental del anti-aging. Y esto es común en todos los protocolos de anti-aging, está la nutrición, es fundamental. Últimamente se da mucha importancia a la nutrición. Afortunadamente se divulga cada vez más y la gente es consciente. Pero a pesar de eso, es solo la punta del iceberg de lo importante que es esto. Porque a través de la alimentación no solamente vamos a poder transformar nuestro cuerpo, es que transformamos hasta nuestro ADN, como vamos a ver. Transformamos, incluso cambiamos nuestras emociones. Nos facilita incluso la evolución espiritual. Es que la alimentación es imprescindible. La base de la vida. Sí. Entonces, como mañana se va a hablar de nutrición, yo no voy a meterme ahí. Simplemente desde el punto de vista anti-aging, mencionar la nutrigenética, que es la relación entre la dieta y la expresión genética. O sea, realmente se pueden manipular los genes a través de la alimentación. Entonces, que lo sepáis. Y después, bueno, el concepto de superfood, que está súper de moda en anti-aging, ¿no? Que es un tipo de complementación, pero a partir de supernutrientes. Sería nutrición, alimentación, detoxicación, porque claro, no solamente basta con comer bien. Las personas nos estamos continuamente intoxicando. Nos intoxicamos con lo que comemos, si no comemos apropiadamente, nos intoxicamos con lo que bebemos, nos intoxicamos con lo que respiramos, nos intoxicamos con lo que sentimos. Entonces hay que limpiar. Entonces, pues hay que hacer desintoxicación, que puede ser desde lo más básico, que es pues beber agua, sudar haciendo deporte o en una sauna o en un turco, haya procedimientos más depurativos a través de tomar cosas que te limpien o ya pues hacer limpiezas de hígado, hidroterapias de colon, todo orientado a lo que es la detoxicación. Y después la complementación. La complementación es importante porque conforme cumplimos años, pues nos vamos asimilando menos los nutrientes y al mismo tiempo los nutrientes están muy desnaturalizados, ¿no? A no ser que comamos ecológico, que yo lo recomiendo mucho, pero siempre no va a ser siempre posible, pues entonces los alimentos están desnaturalizados y están también contaminados por los abonos, los pesticidas y todas esas cosas. Entonces la complementación es interesante. Tampoco voy a hablar de esto porque supongo que Fernando hablará
largo y tendido mañana en su charla y todo eso, pero sí mencionar muy escuetamente que una complementación básica anti-aging pues podría incorporar, podría incluir un multivitamínico de alto espectro que incluya vitaminas y minerales, omega 3, que es imprescindible, un buen antioxidante, de los muchos que hay, pues uno potente, uno bueno, y un probiótico. Eso sería como lo básico. Y después, ya dependiendo de lo que la persona vaya necesitando, pues ya hay complementación específica y cada mes más potente y eficaz. El otro puntal de los protocolos anti-aging, de mi protocolo al menos, y de todos, es el ejercicio físico. Es importantísimo, ¿no? El ejercicio físico, aquí os he puesto 10 razones por las que necesitáis hacer ejercicio físico. En términos generales y en particular para anti-aging es fundamental, es imprescindible. Primero porque reequilibra la energía del sistema cuerpo-mente. Nuestro mapa energético pues está formado por los 12 canales energéticos, los 12 meridianos asociados con los 6 órganos, cada uno de los órganos y las 6 vísceras, ¿no? Y después con los 365 puntos de acupuntura a lo largo de todos esos meridianos, los 2 canales centrales energéticos y a lo largo de ellos los 7 vórtices de energía concentrada que se corresponden con los chakras, ¿no? Entonces, toda esta circulación de energía pues a veces se bloquea, a veces es insuficiente, entonces hay que mover el cuerpo para activar toda esa energía y es a través del ejercicio físico que se mueve. Por supuesto, hay ejercicios específicos orientados justamente a mover la energía de la manera apropiada, ¿no? Podría ser pues, como el yoga o el tai chi o el qigong, pero en general todo el ejercicio físico viene bien para reequilibrar la energía del sistema cuerpo-mente. Fortalece el sistema inmunológico y endocrino, como hemos dicho antes, lo aeróbico mejora las defensas, genera neurotransmisores que proporcionan bienestar, serotonina, acetilcolina. La acetilcolina, las personas mayores que van perdiendo atención, con el ejercicio físico no solamente se genera serotonina, que te hace sentir bien, sino además acetilcolina, que te hace permanecer atento y poderte concentrar. Pero para eso se necesita que el ejercicio sea voluntario, te tiene que gustar. Porque si tú haces ejercicio un poco porque no hay más remedio que hacerlo, vale, eso es mejor que nada y te va a servir para todas estas cosas que estamos diciendo. Pero en concreto para subir los niveles de acetilcolina, no. Porque ese ejercicio que no te gusta te estresa y entonces no te sirve para esto, ¿vale? Liberan emociones negativas porque la emoción es visceral, se siente en el cuerpo, entonces hay que liberarla también a partir del cuerpo. El ejercicio físico ayuda a ello. Mantiene y desarrolla la musculatura, mejora, como decíamos antes, de manera holográfica la densidad ósea, pone en forma el cuerpo y la mente, adelgaza, rejuvenece la piel, porque aumenta la circulación y aumenta la autoestima. Eso lo sabemos todos los que hacemos ejercicio, ¿no? Pero cuidado, porque en anti-aging hablamos de un ejercicio moderado. Moderado viene a ser, pues por ejemplo, media hora de ejercicio aeróbico todos los días, que puede ser algo que te guste. Puede ser correr, pero también puede ser caminar deprisa, puede ser bicicleta, puede ser bailar, algo aeróbico, media hora. Y después 3 días a la semana de un ejercicio físico más exigente, que ya incluye un poco de cardio para calentar, ejercicios de musculación y después estiramientos. Eso sería el ejercicio moderado, que es lo eficaz para anti-aging, porque si te pasas, hay mucha gente que entrena demasiado, entonces se consigue todo lo contrario. Genera radicales libres y te oxidas más, o sea que al final estás envejeciendo más. ¿Vale? Bueno, pues el ejercicio físico tiene su contraprestación, que es el descanso reparador. Hay que descansar, ¿no? Entonces, además del sueño, por supuesto, hay que dormir 7 a 8 horas al día y es mejor dormir
con los horarios del sol, ¿no? Es mejor dormir 8 horas de 11 de la noche a 7 de la mañana que dormir 8 horas de 4 de la mañana a 12 del mediodía, ¿vale? Y después, bueno, pues relajarnos, meditar. Esto sería la fórmula apropiada, ¿no? 8 por 3, que son 8 horas para la vida profesional, 8 horas para la vida personal, que por supuesto incluye temas de intendencia, domésticos y tal, pero también disfrute, vida personal, ¿no? Y 8 horas para dormir. Y cuando a mí algún cliente me dice, pero yo no tengo tiempo a hacer eso, pues entonces yo les digo esto. Yo les digo que tiempo significa vida. Y que decir no tengo tiempo es lo mismo que decir no tengo vida. Y decir no controlo mi tiempo, pues no controlo mi vida. O no sé gestionar mi tiempo, pues no sé gestionar mi vida. Entonces en coaching, anti-aging, además, una cosa más que hacemos es aprender a gestionar el tiempo. Y la meditación. La meditación, bueno, el domingo vamos a tener una práctica de meditación. Para quien no medite, yo le recomiendo, es una inversión imprescindible de vida, no solamente para anti-aging. Lo de anti-aging es una consecuencia, pero en sí es definitivo. ¿Y por qué la meditación es una práctica anti-aging? Pues por todo esto. La meditación es un ejercicio de atención pura. A donde yo pongo mi atención, ahí va mi energía. Entonces, al estar tu atención centrada, tu energía sube. Entonces, meditar te da energía, ¿no? Entonces ya es anti-aging por eso. Por supuesto, por esa mejora la atención, la concentración y la memoria, mejora la función inmunológica, reduce la presión arterial, mejora la ansiedad y la depresión, facilita la superación de hábitos nocivos como tabaquismo, drogodependencia. Esto es muy interesante, eleva los niveles de DHEA, que es una de las hormonas que está considerada como una de las hormonas de la juventud, ¿no? Que está implicadas en términos de flacidez en la piel, de la libido, y todo esto se mejora cuando los niveles de esta hormona están más altos. Y las personas, los meditadores frecuentes, tienen esta hormona, tienen niveles más elevados de DHEA. Y se consigue un descanso más profundo que con el sueño. Bueno, pues siguiendo con el programa, trabajamos el control de estrés. Porque hemos dicho antes que el estrés es en sí mismo ya un marcador de envejecimiento, que nos indica la velocidad que estamos envejeciendo. Entonces, hay que gestionarlo. El estrés es el hijo del miedo. Si os fijáis, detrás de una situación de estrés siempre está el miedo. Miedo a perder tu trabajo, miedo a no dar la talla, miedo a no cumplir los plazos, miedo a perder algo, miedo a que te deje tu pareja, miedo, siempre está el miedo. Y frente al miedo se disparan una serie de mecanismos que son mecanismos ancestrales, son idénticos a los que teníamos en la época de las cavernas, que en aquella época nos sirvió para salvar la vida, pero hoy día son disfuncionales, pero los seguimos manteniendo. Se dispara, las glándulas suprarrenales empiezan a liberar adrenalina y cortisol, y eso pone en marcha una serie de mecanismos fisiológicos que están orientados a que tú puedas responder en términos de lucha o de huida, que es lo mismo que hacían nuestros antepasados de las cavernas, ¿no? Frente a un depredador o frente a una tribu rival. Entonces, cuando tú tienes tanto que luchar como huir, dependiendo si te sientes suficientemente fuerte o no, para defenderte, pues se ven implicados los mismos aspectos. Primero, necesitas bombear más deprisa para que llegue sangre a los músculos y poder dar puñetazos en el caso de defenderte, o poder salir corriendo si lo que tienes que hacer es huir, ¿no? Entonces, necesitas, el ritmo cardíaco aumenta, la presión sanguínea también, la respiración es aeróbica. Si os fijáis, las personas que están estresadas respiran aquí. La parte alta es la mayoría de la gente, así que vais mirando por ahí, todo el mundo respirando aquí. Es una respiración superficial y es una respiración que no tiene pausas entre la inspiración y la expiración. Después está comprometido también todo el tema de la tensión muscular. Y claro, la gente puede decir, no, yo no estoy tenso,
y entonces no estoy en tensión, pero si te fijas, las mandíbulas están apretadas, o le estás viendo que está haciendo con el pie así, o tiene alguna contractura, ¿no? Entonces, bueno, tensión muscular, eso es lo que genera el estrés, como dentro del mecanismo del miedo. Después las funciones cognitivas se bloquean. ¿Por qué? Porque en una situación de supervivencia no hay tiempo para pensar. Todos los recursos tienen que ir al cuerpo. Entonces, pues por eso la gente estresada pierde atención, pierde memoria, se nos olvida. Entonces, tan solamente hay una parte del cerebro que está muy activo cuando estamos estresados, que es el hipocampo, que es donde radican las memorias. Por eso la gente cuando está estresada piensa, ay, me va a pasar lo mismo que me pasó aquella vez, o lo que le pasó a fulanito, ¿no? Este tipo de pensamientos es más de ese tipo. Bueno, pues se trata entonces, las técnicas de control de estrés tratan de romper todos esos mecanismos que hemos estado diciendo. Si a una situación de estrés le corresponde una respiración superficial y agitada, pues una respiración abdominal profunda, con espacios, con pausas entre la inspiración y la expiración, le corresponde una mente calmada. Entonces hay que hacer este tipo de ejercicio. Esto no se improvisa. No se le dice a una persona y enseguida, la próxima vez que esté estresada, ya le sale esto. Esto hay que entrenarlo y te sale cuando lo necesitas, ¿no? Pero es como todo. Técnicas de relajación muscular, por lo mismo que hemos dicho. Bueno, dentro de la respiración también hay una técnica muy interesante, no sé si habéis oído hablar, que se llama de coherencia cardíaca, que consiste en poner en coherencia el corazón y la mente a través de la respiración y otro tipo de ejercicios, pero ya no se hace a pelo, por así decirlo, sino con unos aparatos, con un software que te conectas al ordenador y entonces tú aprendes con ese software, te va indicando cómo gestionar el nivel de estrés que tienes. Después hay aparatitos también para poderlos llevar antes de una reunión y antes de entrar a la reunión y vas a poder gestionarlo bien. Bueno, técnicas de atención, en lo simple, técnicas de, por supuesto, la meditación, técnicas de visualización se utilizan también para entrenar los temas de estrés, temas cognitivos, bueno, pues habrá que investigar también cuál es la razón por la que estoy estresado, qué es lo que me pasa, qué problema tengo, y trabajar con eso. Y después técnicas de gestión de tiempo. Si el estrés tiene que ver con el miedo, ¿qué pasa con el resto de las emociones? Pues que también hay que gestionarlas, porque si no, las emociones negativas nos están intoxicando. Porque además de nuestro cerebro emocional no solamente depende nuestro bienestar emocional, es que todas las funciones fisiológicas del cuerpo se gestionan desde el sistema límbico, que es el cerebro emocional. Entonces, si las emociones están mal, pues la respiración, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, el apetito, la digestión, el sueño, la libido, la regulación de hormonas, todo esto va a funcionar mal, solo porque las emociones no están bien. O sea que hay que gestionarlas, es fundamental, ¿no? No voy a entrar en esto porque también se va a hablar mañana. Bueno, solamente decir que una emoción es, según desde dónde se mire, pues si nos preguntamos qué es una emoción desde el punto de vista energético, pues una emoción es energía vibrando en una frecuencia determinada. No vibra en la misma frecuencia la tristeza, que la rabia, que la envidia, que los celos o que la frustración. Depende, es energía vibrando en distinta frecuencia. Eso desde el punto de vista energético. Esto hace que se liberen una serie de péptidos, de neurotransmisores, y que haya un torrente químico que baña todo nuestro organismo, ¿no? Eso sería una emoción, y no tiene la misma química una emoción que otra. Entonces, esa sería la emoción a nivel químico. Y esto va a provocar cambios fisiológicos en nuestro cuerpo, ¿no? Así a nivel físico, y después también cambios psicológicos. Entonces, bueno, trabajamos la emoción desde todos los puntos de vista, ¿no? Para que las personas aprendan a gestionarlas desde todos los ámbitos: energético, químico, físico y psicológico. Fundamentalmente decir que la emoción es una maestra de evolución, y que está en nuestra vida para hacernos
mejorar, para hacer que evolucionemos. Y si no hacemos caso a esto, va a seguir viniendo cada vez con más intensidad hasta que aprendamos lo que la emoción viene a enseñarnos. Entonces, bueno, quedarnos con esta idea y desde el punto de vista de anti-aging sí que comentar esto. Mirad, el ADN, nuestro material genético, es un emisor y un receptor de frecuencias muy sofisticado y continuamente está escaneando con ultrasonido, buscando la proteína que necesita para replicarse. Cuanto más veces se replica a sí mismo el ADN, más vitalidad hay. Más vitalidad, más salud, más juventud. Entonces, fijaros, y esto tiene que, esta proteína, estos aminoácidos son como antenas que se activan dependiendo de la longitud de onda de la emoción que continuamente está pasando por el ADN. Mirad, esta es la longitud de onda del miedo. El miedo es la madre de todas las emociones negativas. La longitud de onda, como veis, es lenta, larga y lenta. Y toca en muy pocos puntos al ADN. El ADN tiene menos posibilidades de replicarse. Hay menos vitalidad ahí. Sin embargo, el amor, que es la madre de todas las emociones positivas, mirad cuál es la longitud de onda. Es corta y rápida y toca en muchos más puntos al ADN. Luego hay más vitalidad. Bueno, pues tendríamos después el desarrollo de la autoestima. La autoestima es la reputación que tenemos de nosotros mismos. Entonces, lo mejor es establecer la mejor relación que podamos con nosotros mismos porque somos la única persona con la que tenemos garantía de que vamos a pasar el resto de nuestra vida. Hemos venido al mundo y nos vamos a ir y la única persona que seguro que va a estar siempre eres tú. Entonces, la mejor relación que puedas establecer, pues hay que invertir en eso, ¿no? Y porque además la relación con los demás va a depender mucho de cómo sea la relación contigo mismo. O sea, no es una cuestión de autoestima, de egoísmo, es que tienes que estar tú bien para poder estar bien, para poder dar, ¿no? Entonces también estar bien la propia piel es también importante, ¿no? Un amigo mío, que es un cirujano plástico muy famoso, se llama Ramón Vilarrovira, me ha comentado que en muchas ocasiones ha tenido ganas de decirle a algún cliente o a alguna cliente: mira, no te opero porque te vas a gastar un platal en la operación, vas a quedar bien, pero vas a seguir sin gustarte, porque en el fondo lo que te pasa a ti es que no tienes autoestima, no te quieres, te rechazas a ti mismo. Entonces, bueno, hay que desarrollar, es fundamental desarrollar la autoestima, porque además cuando nos miramos al espejo, la imagen, la percepción que tenemos de nuestra apariencia física no viene dada por el ojo de la cara, viene dado por el ojo de la mente. Y esa percepción interna casi siempre está distorsionada, normalmente en negativo. La mayoría de la gente se ve peor de lo que es. El caso extremo de distorsión negativa sería la anorexia, por ejemplo. Que fijaros cómo están y se ven gordas, ¿no? O gordos. Después hay una minoría de casos contrarios, que se ven mejor de lo que son. Y son las típicas personas que dicen: pues no sé, se lo tiene muy creído, no es para tanto, ¿no? Pero curiosamente esa gente acaba gustando mucho, resulta muy atractiva. ¿Por qué? Pues porque ellos se experimentan a sí mismos de esa manera y es eso lo que les fluye, ¿no? Entonces eso es importante. Bueno, trabajar la autoestima desde todos los puntos de vista, pues también lo hacemos en el programa. Y relacionado con eso, la actitud y la imagen. La imagen es importante, todos hemos visto que personas de la misma edad que se visten de manera diferente, pues una parece mucho más joven, otra... Es importante el aspecto, ¿no? Y como uno se interpreta a sí mismo, pues ahí puede resultar muy revitalizador para la persona, pues cambiar su imagen o su look, también se cuenta con ello. Y sobre todo, no solamente la imagen, para mí lo más importante es la actitud. La actitud es algo puramente anti-aging, o sea, sin actitud no hay anti-aging. La actitud es ver a Jane Fonda en la alfombra roja, cómo se mueve esa mujer con 75 años, ¿no? No me gusta poner ejemplos así frívolos, pero
Pero es que eso es actitud, ¿no? No hay complejos, está en sí misma, está encantada de estar en su cuerpo y en su piel, y eso es. Esa es la actitud que buscamos. La sexualidad. La sexualidad anti-aging es una sexualidad diferente a la sexualidad más conocida o más básica, por así decirlo, que tiene como una finalidad más procreativa, por así decirlo. La sexualidad de anti-aging es una sexualidad más evolucionada, que se basa en la diferencia de polaridad energética que hay entre lo femenino y lo masculino para generar vitalidad y para generar evolución, sin renunciar por ello a la intimidad y al placer. Pero bueno, tampoco de esto supongo, mañana, Fernando Díez va a hablar de Tantra, ¿no? Entonces no sé si mencionará la sexualidad, porque el Tantra es un camino muy amplio y no solamente sexualidad, como algunos piensan, ¿no? Pero bueno, yo dejo esto abierto. Tratamientos médicos. Aquí estamos entrando justo donde están los tópicos, ¿no? La gente dice, bueno, por fin habla de tratamientos, porque es lo que la gente piensa cuando hablamos de anti-aging, y fíjate todo lo que llevamos hablado antes de llegar aquí, ¿no? Antes de mencionar los tratamientos médicos, quiero hacer una reflexión, ¿no? Y es esta. ¿Qué es lo normal? Porque para la medicina convencional, lo normal es la ausencia de patología, es la ausencia de enfermedad. Entonces, si no tienes una enfermedad, estás normal. Pero entonces, por ejemplo, tener sofocos, o sentirte irritada, o no dormir bien por las noches, o tener la libido por los suelos, o que te duelan las articulaciones, o que se te olviden las cosas, eso es lo normal. Pues no, no es lo normal. Será lo normal para personas de tu misma edad según los niveles de referencia. Pero eso no quiere decir que sea lo óptimo. Entonces la medicina anti-aging va a buscar lo óptimo, no va a buscar lo normal. Esto es un concepto que quiero que quede claro. Y en ese sentido sí que podemos hablar de tratamientos médicos, pero anti-aging. Y los tratamientos médicos anti-aging más que se utilizan más en este momento, pues por ejemplo es la terapia de sustitución hormonal. Es polémico, pero muy eficaz y muy recomendable en algunos casos. Si queréis a lo largo del fin de semana, si alguien tiene interés, podemos hablar de esto. Tratamientos con telomerasa que se utilizan para proteger a los telómeros, que son los finales de los cromosomas. Que los telómeros son como capuchones que protegen estas finales del cromosoma. Si los telómeros desaparecen, entonces los cromosomas se deshilachan y se descomponen. Entonces, bueno, pues estos tratamientos evitan eso. Tratamientos con células madre que son muy interesantes porque estas células pueden convertirse en cualquier tipo de célula, ¿no? De muscular, de tejido, y se trabaja mucho en la medicina anti-aging en este momento. Quelaciones para limpiar el cuerpo de metales pesados, como mercurio y otros que podemos ir acumulando. Terapias de ozono, bien sea directamente o bien con cámara hiperbárica. Nutracéuticos, para complementos nutricionales a través de complementación y de las superfoods estas que os comentaba. Tratamientos estéticos y la medicina anti-aging. Tratamientos estéticos, que es lo que todo el mundo piensa cuando hablamos de anti-aging, pues estos serían los que más se usan, ¿no? En este momento. Digamos que el tratamiento estrella sería el combo o la combinación de ácido hialurónico, de botox y de radiofrecuencia. Si se pone hialurónico más denso, entonces no solamente sirve para hidratar y para iluminar y para dar un chute de vitamina a la piel, sino que además puede rellenar zonas que se hayan deprimido, ¿no? Huecos que queden en la piel, surcos, se pueden rellenar con estos rellenos. Después el suero rico en plaquetas, que se sacan una muestra de sangre, la centrifugan, entonces eso revitaliza a tus plaquetas, te las vuelven a inyectar y eso te rejuvenece. Estos tratamientos a base de inyectar ácido carboxílico sirve para tensar. Entonces para tensar el óvalo de la cara, para tensar la parte interna de los brazos, de los muslos, las nalgas.
Los nuevos hilos, la nueva generación de hilos, que son, ¿os acordáis de los hilos de oro que eran famosos antes y funcionaban muy bien? Bueno, pues ahora hay toda una generación nueva que son mucho más eficaces, ¿no? Y más fáciles de colocar y después generan elastina ya por sí mismos. Lifting no quirúrgico con microcánulas, láser, los láseres cada vez. La medicina del futuro va a ser la medicina de la luz y del sonido, entonces va a ser todo a base de láser, a base de luz, de color, de sonido, de vibración, por eso, porque somos energía. Y los peeling, ¿no? En el caso de los peeling químicos son espectaculares, pero ahí ya no sería mínimamente invasivo, porque sin ser una intervención quirúrgica, pero tiene un postoperatorio largo, pero los cambios son espectaculares, especialmente para personas cuanto más mayores, más potente y mejor son los resultados. Esto lo vamos a pasar porque la cosmética lo dejamos. Hemos hablado de tratamientos médicos, pero hay que hablar de todas las terapias de integración cuerpo-mente. Yo estoy a favor de la integración de la medicina, ¿no? de la medicina integrativa, de la conciliación de la medicina convencional con las medicinas que hemos llamado alternativas, naturales, como queráis, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas, hay muchas terapias, ¿no? Pero terapias como terapias puramente energéticas de sanación, ¿no? Como la sanación, el reiki, la reconexión, como queráis, masajes energéticos del tipo del sacrocraneal y muchos otros, técnicas de liberación emocional como la EFT, los pares biomagnéticos, las terapias florales, cromoterapia, sonoterapia, yoga, por supuesto, bueno, terapias de interacción cuerpo-mente que parten de que el cuerpo y la mente están integrados y que cualquier cosa que hagas en el cuerpo va a tener un efecto en la mente y al revés, cualquier cosa que pienses se va a somatizar, entonces partiendo de aquí, pues se trabaja con todo esto. Son terapias sensoriales, la mayoría de ellas, porque los 5 sentidos son los periféricos a través de los cuales el mundo entra en nosotros, ¿no? Entonces, la mayoría de estas terapias se trabaja con los sentidos, ¿no? Y trabajan a nivel de energía, a ese nivel profundo que hemos comentado antes, ¿no? Entonces, las más conocidas, pues la acupuntura y la homeopatía, tan conocidas que en Reino Unido se incluyen en la seguridad social, o sea que... esto también lo voy a pasar porque Gaona nos va a hablar de endorfinas y bueno, que es muy importante porque a través de nosotros podemos activar nuestra propia farmacia interior. Podemos activar nuestras propias drogas endógenas, ¿no? para mejorar nuestra propia capacidad de autosanación y para provocar bienestar, salud y bueno, pues estos serían las distintas posibilidades de terapias de interacción cuerpo-mente. No solamente va a funcionar a nivel de tratar externamente con este tipo de terapia, sino que tú puedes sencillamente visualizarlo, porque el cerebro no discrimina lo real de lo virtual. O sea, si tú tienes una pesadilla, es virtual, pero cuando te despiertas estás sudando y tienes taquicardia, y si tienes un sueño erótico, lo mismo, ¿no? Y es también virtual, ¿no? Y si imaginas que te metes una rodaja de limón en la boca, la rodaja es virtual, pero tu boca ha segregado saliva y tu estómago jugos gástricos para procesarla, ¿no? Entonces la mente no discrimina. Si tú le das una imagen a la mente va a trabajar con ella. Y eso nos lleva a la capacidad, con esto ya termino. ¿Cómo estamos de tiempo? Me he pasado mucho porque si no dejamos y... No importa, ¿no? Faltan 20 minutos. Bueno. Podemos hacer un debate incluso. Bueno, qué maravilla. Es que he ido a una velocidad, no sé, lo siento porque seguramente os he obligado a ir cogiéndolo a la misma velocidad. No, hacemos un debate, no te preocupes. Bueno, entonces esto nos lleva a la capacidad de entrenar la mente. Pero en ese caso también nos planteamos la misma situación, ¿no? ¿Qué es lo normal? Si vas al médico y dices, bueno, es que yo se me pierde la memoria, no tengo atención, pero ¿qué años tiene usted? ¿Qué edad tiene usted? Pues 60 años, 70 años. Ah, bueno, eso es normal.
pues no es normal. Y además todos estos aspectos, como la ansiedad, la frustración, la inquietud, el resentimiento, el aburrimiento, también son considerados normales y no tiene por qué ser normal esto, ¿no? Entonces, Ramón y Cajal decía que la mente era inmutable, pero con una intuición genial, como el genio que era, él ya decía: confío en que la medicina del futuro, que la ciencia del futuro, sea capaz de cambiar esta inmutabilidad, ¿no? Y eso ha ocurrido. A mediados de los años, a mediados del siglo pasado, en los años 50, se descubrieron estos dos conceptos que no se conocían antes y que da un juego impresionante desde el punto de vista no solamente de anti-aging, el bienestar del ser humano, ¿no? Uno es la neurogénesis y otro es la neuroplasticidad. La neurogénesis es la capacidad que tiene el cerebro, nuestro cerebro, de generar nuevas neuronas hasta el último día de vida, siempre y cuando esté estimulado convenientemente, ¿vale? Y de acuerdo con eso, en relación con eso, la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para cambiar su estructura y su funcionamiento dependiendo de la experiencia que viva su propietario. Por ejemplo, los taxistas que están todo el día teniendo que hacer, se les sienta un cliente en el taxi y les dice: lléveme a tal sitio, y a continuación otro sitio. Entonces tienen que estar continuamente visualizando en su mente, localizando esos lugares. Bueno, pues esa parte del cerebro, de todo donde está localizado, pues la localización espacial de los objetos, en el caso de los taxistas está hiperdesarrollada. O en el caso de los violinistas, la zona del cerebro donde está la localización motora de la mano tal, de los dedos tal, está hiperdesarrollada porque están continuamente ejercitándolos. Entonces, bueno, esto nos da muchísimo juego. La experiencia modifica el cerebro. Dependiendo de la experiencia que tengamos, pues es lo que decía, ¿no? En el caso de los taxistas o en el caso de los músicos, ¿no? Eso va a modificar nuestro cerebro. De manera que la mente es un gimnasio, el cerebro se puede entrenar y de eso nos aprovechamos en anti-aging, bueno, y en general, ¿no? Pero desde luego en anti-aging. El cerebro dedica mayor espacio de la corteza a las actividades que más se realizan, más se repiten, y restringe el espacio de las actividades que menos se restringen. Eso es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Lo que no se usa se pierde, ¿no? Pues en el cerebro pasa lo mismo. Entonces, pues, tienes que repetir cosas, e incluso no solamente repetir cosas para que no se pierdan, es que si tú dices: yo soy un negado para el dibujo, o para patinar, o algo que nunca se me ha dado bien, dices: bueno, pues será porque no tienes interés. No, yo me encantaría, pero nunca se me ha dado bien. Bueno, pues tú puedes perfectamente entrenar tu cerebro para eso. Y en caso de accidentes, incluso puedes recablear los circuitos para que una zona del cerebro que ha dejado de funcionar, pues se retome por otra. O sea que es una maravilla lo que se puede hacer. Y esto se puede hacer no solamente con ejercicios reales, sino simplemente pensando. Porque pensar es crear. Antes se decía, lo creo porque lo veo, o ver para creer, ¿no? Y ahora está cambiando, ahora es, lo veo porque lo creo. Primero crees y automáticamente puedes verlo. Entonces, por ejemplo, se han hecho experimentos con deportistas. Un equipo de baloncesto que para una competición se entrena en la cancha de juego de manera convencional y el otro pues se reúne en una habitación con su coach y únicamente visualizan los entrenamientos o las jugadas. Y cuando llega el momento del partido, los dos equipos están igual de entrenados. Por supuesto, partimos de la base de que ambos son profesionales, ¿no? Y están en forma, pero uno a lo mejor ha pasado semanas entrenándose en el terreno de juego y el otro ha estado simplemente visualizando la jugada. Entonces es que el cerebro puede cambiarse, pero para eso se necesita voluntad, hay que querer hacerlo. Entonces, bueno, esto nos permite el poder entrenar nuestro cerebro y no tener por qué conformarnos con esa normalidad o nivel cero de lo que es
la salud mental en este caso, bueno, y en realidad todo el bienestar porque desde el cerebro tú puedes mejorar cualquier otro aspecto de tu cuerpo, ¿no? Sí que... Los beneficios del entrenamiento mental son estos, ¿no? Superar el malestar mental, curar enfermedades mentales sin necesidad de fármacos, lograr eficacia cognitiva y emocional, obtener el máximo rendimiento cerebral, generar entusiasmo y felicidad, aprender destrezas que se nos habían resistido hasta ahora y rejuvenecer. Rejuvenecer como una consecuencia, como decíamos antes, de la evolución a la que hemos llegado como seres humanos. Entonces, voy a terminar hablando de energía, ¿no? Que es como hayamos empezado esta segunda parte de la ponencia, ¿no? Si somos energía, la energía vibra, tiene la facultad de vibrar, ¿no? Entonces, la energía empieza a vibrar en una frecuencia determinada y entonces tenemos la materia, lo material, el cuerpo. Esa misma energía empieza a vibrar a mayor velocidad, de una manera con más sutileza, entonces entramos en el ámbito de la mente, los pensamientos. Los pensamientos no se tocan, pero sabemos que están, ¿no? Son sutiles. Es nuestra misma energía que está vibrando en otra frecuencia. Si empieza a vibrar con más sutileza aún, entramos en el ámbito del alma. El alma el alma se vale de un software para que la mente funcione de una manera determinada. El software del alma son las emociones y son los deseos. Porque hacia dónde evoluciona, hacia dónde vamos, hacia dónde nos movemos. Nos mueven las emociones y hacia dónde nos dirigimos, hacia lo que deseamos, ¿no? Entonces, eso es lo que el alma se vale de esto para tirar de nosotros y llevarnos a mejorarnos, a evolucionar, a crecer como seres humanos. El último nivel, ya de mayor vibración, de mayor sutileza, es el ámbito espiritual, ¿no? De nuestro espíritu. Entonces, ese nivel superior sería el ámbito del ser. Ahí solamente somos. Ahí es donde estamos cuando meditamos, ¿no? El ser. El ámbito del alma sería el ámbito del sentir, el ámbito de la mente sería el ámbito del pensar, el ámbito del cuerpo es el ámbito del hacer. Y todos son igualmente importantes, porque somos seres espirituales viviendo una experiencia en la Tierra. Entonces todos los ámbitos hay que manejarlos todos. Lo que pasa es que hay que tener en mente que somos seres humanos, no somos pensares humanos ni haceres humanos. Entonces hay que estar más en el ser, ¿no? Entonces yo espero que este fin de semana, pues quien no haya iniciado ya ese camino, bueno, esto es que esta diapositiva no quería verla porque da esto mismo, pero es tan fea que yo he preferido decirla de esta forma. Bueno, a ver. Bueno, pues lo dicho, así, en imágenes. Y lo único, pues eso, que le deis al start, ¿no? Que sepáis, he intentado mostraros todo un abanico de actuaciones que se pueden ir entrenando, gestionando, coordinando desde el coaching, pero todas ellas, independientemente de que lo hagáis con una finalidad anti-aging o no, van a mejorar nuestras vidas, ¿no? Entonces, que aprovechéis este fin de semana para darle al start, ¿no? Y poneros en marcha. Ha sido un placer. Muchas gracias por atenderme. Si alguien quiere comentar algo, que alguien quiere hacerle una pregunta a Carmen, pues que ahora es el momento. Que disparen. Bueno, yo me había preguntado una cosita sobre lo que ha comentado de la energía y la conexión. ¿Existe algún tipo de estudio científico que haya demostrado la disminución de esa frecuencia o la disminución de ese movimiento de la energía cuando una persona, por ejemplo, medita o practica yoga? Sí, hay estudios científicos. Mira, el Dalai Lama se reúne desde hace, bueno, hay muchos otros, pero se me viene a la mente ahora que me preguntas. Se reúne desde hace 12 años, hay una conferencia cada año en un lugar diferente del mundo, con algunos de sus colaboradores, monjes, y con
con un grupo de científicos de mucha reputación. Y entonces, bueno, pues todas las actas de esas reuniones, entonces hacen por unir ciencia y espiritualidad y poner números, como tú dices, y realmente, entonces dicen que cuando el científico llega a la cumbre de la montaña se encuentra con un monje que lleva meditando no sé cuántos mil años, ¿no? Sí, claro que la ciencia cada vez está poniendo, hay datos, por supuesto. Y bueno, pues ahí ha habido fotografías que se ve a una persona está conectada y se está viendo no sé si habéis visto, es muy interesante los vídeos en YouTube de Ken Wilber. ¿Habéis visto cómo está mientras medita, está conectado y va modificando las frecuencias, cómo pasa de beta a alfa a teta, ¿sabes? ¿Y se ha hecho el proceso contrario? Es decir, coger a una persona normal o nerviosa y aplicarle o bien sonidos o colores externos para ver si se produce el mismo efecto que con la meditación. Sí, son distintos. Es como si se puede llegar a forzar, entre comillas, lo que es el mismo estado que una persona canta tras media hora meditando, o tras una hora, o tras 5 horas, con una serie de sonidos o de luces. Es que por lo que usted ha comentado me ha dado esa impresión. Se puede porque las personas somos como cebollas, ¿no? Tenemos muchas capas. Entonces, dependiendo a qué nivel surja, pues normalmente la gente cuando va a terapia o cuando va a un tipo de tratamientos de este tipo, como tiene una dificultad, cuando tiene un problema, entonces, dependiendo de dónde se dé, pues te va a resonar, nunca mejor dicho, una aproximación u otra, ¿no? Entonces, todas estas terapias, todos estos tratamientos, te hacen entrar en frecuencias de vibración más alta, son sanadores, son potenciadores, y bueno, pues cada uno, no a todo el mundo, yo recomiendo a todo el mundo que medite, pero también que conozcan el resto de las terapias, por supuesto. ¿Cuánto tiempo es bueno meditar al día? Pues depende, ¿media hora? Desde media hora hacia arriba, ¿verdad? Sí, media hora. ¿Y la hora mejor es por la mañana o...? Sí, la primera hora de la mañana o la última hora de la tarde, porque la mente está o más disponible a primera hora de la mañana, menos espídica, o a última hora de la tarde porque estás ya preparándote para desacelerar, ¿no? Pero bueno, si no, pues cualquier momento es bueno para meditar, eso... Y una pregunta, Carmen, esta exposición que has hecho, a mí me ha encantado. Muchas gracias. ¿Hay posibilidad de facilitarla impresa para poder tener esta organización y conectar con esta... No sé si os habéis fijado que he puesto todos los textos. Y los he puesto porque voy a regalaros la presentación. Entonces, de alguna manera era la razón para que estuvieran ahí todas las cosas puestas. O sea que sí. Dicho está, ¿no? En cualquier caso, la presentación se está grabando y se pondrá en YouTube, en el canal de los Encuentros Eleusinos, para que esté al acceso de todo el mundo. Además haremos talleres completos, porque esto ha sido como un aperitivo. Sí, sí. ¿Verdad, Javi? Eso es. En próximos Encuentros Eleusinos haremos talleres sobre el tema. ¿Hay alguna otra pregunta? Has hablado del deseo, ¿no? Como parte principal, ¿no? de motivación de todo, ¿no? Según las teorías del inconsciente se produce, vamos, en el inconsciente, ¿no? El deseo, ¿no? Entonces sería importante también, quizás, ¿no? Revisar esa parte, ¿no? Del ser, ¿no? Las terapias, ¿no? Sin duda. Inconsciente, ¿no? Porque además, fíjate que en coaching es tan importante, en coaching trabajamos con el potencial de las personas. El potencial es una capacidad interna que tenemos y esa capacidad quiere salir fuera y materializarse. Y esa pulsión hacia afuera toma la forma de deseo. Por eso cuando un coach nos viene un cliente y dice yo deseo conseguir esto, automáticamente damos por sentado de que tiene potencial, porque si no, no desearía eso, desearía otra cosa. El deseo está indicando ya el potencial, es ese software del alma que está ahí queriendo que tú, pero sí se localiza en el subconsciente. Y lo que decía del coaching, eso es a condición de que el deseo sea auténtico, porque hay veces que podemos desear cosas por la presión de la publicidad, la sociedad, la familia, los amigos. Nosotros mismos podemos llevar años pensando, es que yo debería hablar inglés.
cuando escarbas un poquito y dices, pues no, en realidad lo que yo deseo es otra cosa. Por eso las primeras sesiones de coaching son un poco exploratorias para ratificar que realmente es eso lo que tú quieres y no otra cosa. Si es eso, entonces no hay duda, tienes potencial para conseguirlo, porque el deseo es determinante. Lo que frenaría en muchos casos serían los deseos reprimidos, ¿no? Que yo creo que es el paradigma más, ¿no? Esa parte... Ya. Sí, lo que pasa es que entonces ahí estaríamos también... Mira, el coaching es un proceso... El coaching, las sesiones, el coach utiliza herramientas que sirven para elevar el nivel de conciencia de la persona. Es un tema de conciencia, de darte cuenta. Entonces, entonces tú puedes hacer preguntas y sacar esos deseos reprimidos, pero si hay alguna cosa que no permite que eso salga, porque hay mucho mecanismo de defensa, entonces es que hay que hacer terapia, no es coaching ya. Entonces ya eso entra dentro del ámbito de la psicología, de la psiquiatría, hay otros profesionales. Pero si no, va a aflorar en la sesión de coaching, sin duda. Si fuera, bueno, del psicoanálisis realmente, ¿no? Porque es la única vía para entrar en teoría, el para entrar en el campo. La psicología realmente no es tanto, ¿no? ¿Algo más? Sí, ¿Qué pasará con la caja de pensiones de la Seguridad Social si vamos a vivir 200 años? Trabajar 200 años. Muy buena pregunta. Yo confío, por supuesto, que la longevidad va a traer aparejado cuestiones como demográficas, económicas, sociales, sin duda. Pero yo confío que lo mismo que hay personas como yo y bueno, gente que trabaja en el anti-aging, que estamos enfocados en llevar a la longevidad lo más lejos posible, pues hay otras personas que están en otros ámbitos resolviendo esas otras cuestiones, porque lógicamente, como tú bien planteas, pues se crean conflictos en ese sentido. Pero eso porque siempre lo basamos en el gasto, ¿no? Que Claro. es un error, ¿no? Claro. Porque siempre tenemos que gastar más, ¿no? Cuando un aumento de conciencia lo que te lleva Claro. es a decir, no, es que necesito menos. Claro. Bueno, esto vale mucho dinero, ¿no? O sea, cantidad de fármacos y muchas cosas que se han barajado aquí. Por supuesto, claro. Pero has visto que hay muchas alternativas. Entonces, como se diseña un protocolo, lo que yo he puesto ahí es un programa, pero no está mi protocolo, porque el orden cambia dependiendo de la persona. Y la cantidad de actuaciones también cambia, es la persona quien lo demanda. Entonces hay personas que van a querer hacer tratamientos y hay otras personas que van a hacer un trabajo mucho más emocional, todo depende. Se puede hacer un proceso anti-aging con muy poca inversión. Se puede. Lo que pasa es que, bueno, si hay toda la diversidad, pues cuanto más cosas haya, siempre y cuando tú sientas que a ti te resuena y tú quieres hacerlo. También depende de tu actitud, ¿no? Yo quiero aprender inglés, no quiero que me enseñen. ¿No? Pues está todos los libros, ¿no? O sea, si tú realmente deseas y tal, ponte, ¿no? Porque hoy en día, fíjate, en internet todo tienes información. Claro. Para No, yo no digo, fíjate, pues en realidad una persona con disciplina, esto es un proceso, se puede ir haciendo. Lo único que pasa es que las personas que quieren rejuvenecer es como un deseo, es como una persona que va al coaching porque quiere promocionarse en su empresa, o cambiar de profesión, o cambiar de trabajo, o montar un negocio. Es algo que quiere ya. Entonces, bueno, pues el coaching es muy eficaz porque vas a conseguir eso ya, en 3 meses. El cambio de profesión no. El cambio de profesión no es un proceso estándar, igual que el anti-aging, va a tardar más, ¿no? Pero los demás, todo es muy manejable, pero si no, efectivamente, una persona con disciplina, puede poco a poco ir implementando cosas, pues voy a empezar a comer mejor, ahora voy a meter esto, voy a hacer ejercicio físico y sobre esto voy truzándolo de cosas, claro que se puede hacer. Afortunadamente, comer bien no es comer caro. ¿No? Sí, no, Es no, saber no comer. guarda relación. No, con el tema de lo ecológico, que es muy recomendable, ahí se encarece un poco. Esto está pensado para qué horquilla de edad, para toda la vida, desde los 25 años hasta los 30 Mis clientes tienen hasta los entre 90 o hasta los 35, entre 35 y 80 años. ¿Tienes- Podría no haber límite de edad, pero en realidad gente más mayor no ha venido. Y gente de 35 viene a hacer talleres, pero tampoco sigue... Yo hago talleres y después hago
un taller general y después hago talleres monográficos. Y la gente más joven, gente de 35, les encantan los talleres, pero después no contratan nunca un proceso completo, porque para ellos no es una prioridad. Ese con 35 años hoy eres un bebé. ¿Cuántos años más o menos se puede rejuvenecer? Como hemos dicho, No, 20 años, hasta pero 20 con años. 40 años o con 38? Bueno, en anti-aging se dice que 25 años es la edad biológica óptima. Entonces, en teoría, cuando la ciencia avance lo suficiente, pues podremos todos tener, no sé si los que ya hemos pasado tal se podrá revertir tanto. Pero con 40 años o 38 años puedes Se puede quedar ahí. ¿Y en cuánto tiempo? 6 meses. ¿En 6 meses? ¿Y qué coste más o menos puede tener eso? ¿Depende de cada persona? Depende de cada persona. Pero es accesible, o sea, se puede hacer. Yo entreno a personas que no son personas especialmente ricas ni mucho menos. Perdona, Carmen, ¿esto lo tenéis solamente en Madrid o hay en Sevilla, por ejemplo? La verdad es que esto es una cosa que he iniciado yo. He iniciado hace unos pocos años porque yo me di cuenta, a lo largo de los años, llevo 15 años haciendo coaching, que para coaching es mucho tiempo porque es una profesión muy nueva, soy de las pioneras. Entonces yo me daba cuenta al paso del tiempo que muchos de mis clientes me proponían con mucha frecuencia objetivos que estaban directa o indirectamente relacionados con el anti-aging. Adelgazar, dejar de fumar, mejorar mi aspecto, ponerme en forma, un montón de cosas, sexualidad, tal. Entonces yo pensé, pues aquí hay un nicho de mercado interesante, como además por mí misma me sensibilizaba este tema, pues até cabos y dije, bueno, pues yo voy a investigar esto. Y entonces empecé a visitar a médicos, a especialistas, y me dieron el espaldarazo porque todos dijeron, pero es que eso es justo lo que necesitamos entrenar esto, porque nuestros pacientes no siguen los protocolos, no tienen voluntad suficiente o disciplina suficiente. Entonces, bueno, pues ya me empecé a organizar, entonces lo hago yo y estoy creando escuela, o sea, yo doy, además de talleres y de procesos, yo doy cursos para que otros coaches, o también vienen muchos médicos para aprender herramientas de coaching para poder utilizarlas en las consultas con sus pacientes y que les cumplan las dietas y esas cosas. Bueno, la última pregunta. Bueno, primero ahí va él. Perdona, ¿querías tú preguntar algo? Sí. Bueno, has hablado del deseo, ¿no? Entonces, yo no sé, por ejemplo, religiones como la budista dicen que cuando deseamos no tenemos el estado de quietud mental, ¿no? O meditación. Eso es lo que de alguna forma persigue la meditación. El deseo puede llevarte fuera de ti mismo o te lleva hacia el futuro. Entonces yo creo que estas dos cosas pues no van juntas, ¿no? Aparentemente no, pero es menos contradictorio desde mi punto de vista de lo que parece. Porque he dicho antes que desde mi punto de vista somos seres espirituales viviendo una experiencia en la Tierra. Entonces todos nuestros niveles experienciales son importantes. Entonces, cuando tú estás experimentándote en el nivel espiritual, en donde no hay dualidad, en donde no hay separación, pues ahí efectivamente no hay deseo, ninguno, ni falta que hace. Pero hay otros niveles que son operativos mientras estamos en esta dimensión y que son muy útiles, y desde luego el nivel del alma es ese software del que hablé antes, que se vale de eso para que evolucionemos. Si no deseas, ¿qué te ha llevado a ti a ese territorio? El deseo de conseguirlo, ¿no? Perdón, lo que me ha podido llevar es darme cuenta de que el deseo me produce siempre una insatisfacción, digamos, de fondo, ¿no? Entonces yo he podido dejar de desear en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que en ese sentido también hay que practicar el arte del desapego. El arte del desapego es el punto intermedio entre el paso, no me da igual, o el a fortiori quiero esto, tiene que ser. No, tú ejecutas las acciones
fluyes en ellas, te experimentas en ellas y te desapegas del resultado. Si sale bien, fenomenal, forma parte de la experiencia, y si sale mal, también lo experimentas. Ya, no sé, en fin, es una teoría, ¿no? La verdad es que la vida es muy complicada y estamos todos. Deseo una mujer y deseo todas las cosas. Ya. Si la deseo, no puedo decir Ya. Ya. Bueno, venga, pero esa contradicción forma parte también de nuestra experiencia, o sea que hay que aceptarse. y la última era que Hay que cenar. ¿Por qué lo llamas anti-aging y no llamas lo que haces envejecer bien o aprender a envejecer? Porque no es eso lo que quiero... Ya, pero realmente tampoco puedes alcanzar la inmortalidad por mucho que... ¿Quién ha dicho que no? Yo no diría que no. Tenemos que morir. Como parte de la vida. Pero no hay que morirse de viejo, ¿no? No hace falta que tu coche se estropee para que te compres otro, tú puedes trascender a otra realidad o a otro nivel de experiencia sin necesidad de estropear tu cuerpo ni tu mente. No tienes que marchitarte para trascender. Es que parece que siempre lo viejo se asocia a algo malo, cuando lo viejo se debe asociar también a la sabiduría. A lo mejor habría que discernir un poco en guardar la parte buena del pasar de los años, con eliminar la parte más tediosa, ¿no? Más inconveniente, que a lo mejor es lo que haces tú. Pero yo creo que envejecer bien yo lo entiendo así. Bueno, pero... En el buen es sentido, que lo que tú pero dices, envejecer en el buen sentido de lo la que tú palabra, no dices es como muy algo respetable. malo, no como algo malo. Es muy respetable, es una opción y muy extendida hasta ahora. Lo que yo quiero decir es que no es la única alternativa. Está esa opción muy respetable, pero hay otras en las que tú puedes juntar el rejuvenecimiento sin negar la evolución. Tú vas a ir acumulando la misma experiencia que dan los años, la sabiduría que dan los años, pero en un contenedor que esté vital, que esté energético, que esté saludable, que esté atractivo, ¿por qué no? Pero eso para mí es envejecer bien, quizás es un tema... Pero concepto, entonces, ¿no? es que yo dije, en el cambio de paradigma, cambiamos el concepto de envejecimiento por el de longevidad. Tus hijos no van a decir, me estoy haciendo viejo. Dirán, me estoy haciendo longevo, porque ya tengo 120 años. No pasa nada. Pero bueno, a mí en cualquier caso me pensaba que ibas por el otro porque yo tengo siempre, desde el principio, la palabra anti-aging me gusta nada. Porque es anti algo, ¿no? Es que parece... Pero... ¿Y por qué en inglés? Perdona, ¿por qué en inglés todo estas expresiones? Ya, pues sí. Sí. Porque si tenemos una... Pero fíjate que el nombre de la presentación era coaching, no ponía anti-aging, ponía coaching para el rejuvenecimiento y la longevidad. Entonces que se ajusta más. Me gusta más lo de rejuvenecimiento porque es lo que se pretende. Lo de envejecer bien, la palabra envejecer es que va a desaparecer, ¿sabes? Yo estoy seguro de eso. Decía Víctor Hugo que no hay... que nada tiene mayor fuerza que una idea a la que le ha llegado su hora. Y yo estoy, no estoy sola en esto, hay mucha gente en el ámbito del anti-aging convencida de que el envejecimiento le ha llegado el final, no va a continuar. Pero bueno, en muchas culturas el anciano es muy respetado y en otras no, entonces la misma palabra se asocia a lo mejor a algo positivo en un determinado contexto y en otro no. Ya. Pero ¿y cómo podríamos seguir venerando y seguir respetando la experiencia y la sabiduría sin tener que estar viendo a una persona que se está deteriorando? Y no pasa nada. A mí me encanta ver a una persona anciana. Precisamente este programa mío surgió de un programa que se llama, Enjuvenece, ¿no? Y tengo otro, el original se llama Sapia, con B y con V, porque está pensado para personas mayores, personas de la tercera edad, porque yo estoy súper sensible a eso, porque me parece que la sociedad que hemos creado se nos ha ido en la mano con el culto de la juventud y que qué pasa con la gente mayor. Están como en una estación termini, esperando ahí que les llegue el momento, mirando cómo viven los jóvenes, y eso no me ha gustado nunca. Claro, está muy mal eso. ¿Y que estamos en puertas? No. ¿No has visto lo que dice Aubrey de Grey? Que dice, procura mantenerte sano en los próximos 20 años. Mira, a mí me echa 53 y 54 años y tengo 66.
Pues quiere decir que te O sea quedan, que, a ver, ¿cuántos años? ¿11 me años quedan por lo menos menos? otros 15 o 20 como mínimo. Pues eso, hasta 20 años O sea Hay que procurar. hay que y poder, en se eso- puede y revertir. en esa Pero en esa línea estamos. muy de acuerdo con lo que dices, es que es una alternativa más. Es que tu opción, o lo que tú planteas, es súper razonable, yo no estoy en contra de eso. ¿Sabes? Lo que pasa es que yo considero esta alternativa y me estimula mucho el investigar, el explorar y el ayudar a personas que también lo quieren a avanzar por ese camino. ¿Sí? El objetivo de el coaching de rejuvenecimiento, que a mí también me encanta, además yo lo Muchas gracias. desde hace tiempo, en la medida que puedo. Entiendo que el objetivo, por lo menos no sé, sería el hecho de estar 200 años, vamos a poner, ¿no? Que yo también lo creo que eso va a llegar, sería pues la cosa de experimentar esa vida evolucionando y siendo lo más feliz posible, ¿no? Entiendo, ¿no? O sea, que tiene que tener un sentido, no estar 100 o 200 años. O sea, Claro. llegar a Hombre, esa meta. dicen que a la velocidad que va toda la información y todo, pues viviendo lo que se vivía antes no nos daría tiempo a toda la información que hay, ¿no? Yo tampoco lo sé, porque ahora mismo estamos viviendo tiempos retadores, ¿no? Y verdaderamente estelares, nunca mejor dicho. Entonces el ser humano está transitando a un estado evolutivo muy superior. Entonces yo no sé cómo se va a materializar realmente eso. Entonces a lo mejor vivir 200 años no va a ser necesario porque vamos a hacer otro tipo de tránsito de otra manera, ¿no? Pero bueno. Entiendo que es la evolución. O sea, el objetivo real, ¿sabes? El objetivo real, sí, sí, es vivir. Entiendo que es el evolucionar en esos años, ¿no? Claro. Aprender a evolucionar de una manera lo más feliz, y es que no le veo mucho sentido Pues sí. a estar tan fantástico, tan joven, tan todo. Pues sí, es que la vida es una aventura de evolución, entonces estamos aquí para evolucionar. Entonces, bueno, pues cuanto más tiempo haya, pues más podremos evolucionar. Y antes a lo mejor se requerían no sé cuántas generaciones para llegar a un nivel evolutivo. Y ahora en una sola, nosotros, si vivimos 200 años o 300 años, como están postulando, pues vas a poder incorporar todo eso, porque tenemos todo el cableado preparado para poder soportar toda esa cantidad de información y de experiencia, ¿no? Como tú decías, en todo esto, pues hay cosas que creemos saber, pero después hay muchas otras cosas que estamos explorando, somos exploradores. Bueno, si os parece lo dejamos ya aquí. Carmen va a estar todo el fin de semana con Oye, nosotros. sí, encantada de cualquier cosa que queráis que comentemos, pues